no sé, no importa, no sé, no me importa. No les no me importa, importa y chiquitos, no quiero. No le importa a No nadie. quiero. No quiere. Bueno, pues ya saben cómo empiezo, ¿no? 2, 3. Hola, Ya. chiquitos. Mira, ya la líder. No, súper bien, tengo las mejores seguidoras. Dale. Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como pueden ver, me encuentro con estas dos chiquitas. ¡Hola! Estoy muy contenta de conocerlas. Pues ellas son de México, estamos en Corea. Pues este video es más que nada como para platicarles a todos ustedes cómo es para los latinos venir aquí a vivir en Corea. Y lo decidí hacer porque pues sé que muchos de ustedes quieren venir a Corea y creo que son algunas cosas que a ustedes les puede servir de mucho. Bueno, primero les voy a pedir que se presenten para poder empezar con las preguntas. Hola chiquitos, soy Pamela, llevo 6 meses aquí en Corea y pues ahorita ya me van a conocer un poquito más. Hola, yo soy Paola y estoy muy feliz. Y nerviosa. Muy bien. Yo tengo 21 años y vengo de Tecate, Baja California, México. Hey. ¿Tengo que decir mi edad? La dejamos así pendiente, ¿no? Una chiquita ya. Ok. Y bueno, yo vivo en el Estado de México. Bueno chiquitos, preparé algunas preguntas que creo que son muy interesantes para todos ustedes. No sé si me vaya a faltar algo, pero por si acaso ustedes pueden comentar aquí abajo qué más quisieran saber para que después podamos hacer algún video parecido. Bueno, quiero que me cuenten cómo y cuándo fue que llegaron a Corea. Pues yo llegué hace 6 meses y llegué porque me transfirieron de la compañía donde trabajaba en México para acá. Entonces estoy trabajando aquí. Ok, ¿y a qué te dedicas? Estoy en una empresa que se dedica a la investigación de mercados y pues particularmente estoy en el área de estadística. Ok, ¿y tú? Pues yo llegué hace casi 3 meses más o menos. Ok. Soy estudiante de intercambio y estoy estudiando la licenciatura en traducción de idiomas. Pero respondieron la parte de cómo fue que llegaron. Ay, bueno, ¿cómo llegamos a Corea? Pues en avión. En avión. Ok, no me esperaba eso. No. Me chamaquearon aquí. Bueno, ¿cómo es que llegaron? O sea, ¿cómo fue el proceso para llegar a Corea? Cuando vienes a trabajar sí te piden que tengas un contrato laboral y que pues esté firmado. Son muy exigentes en esto. Ok. No sé, para estudiante, ¿cómo es? Ok. Pues primero que nada yo tuve que aplicar en mi propia escuela. Y ya después que se enviaron todos mis papeles Ajá. y que la universidad aquí en Corea me aceptó, tuve que tramitar también mi visa, pero en este caso pues es visa de estudiante. Y en realidad pues no te piden mucho, solamente tu pasaporte, obviamente que esté vigente, Ok. y algunas fotografías, pero en realidad no se ponen como muy estrictos. Ya lo que es con la embajada también te piden tu carta de admisión de la universidad coreana, Ah, ok. pero en realidad eso ya es todo. Ok, otra pregunta que quisiera hacerles es si conocían algo de Corea antes de venir para acá. A ver, ¿qué conocía de Corea? No sé. Nada. Culturalmente la verdad es que nada, o sea, sí sabía un poco que era un país desarrollado, que era un país como económicamente muy bien, que había Ok. crecido súper rápido después de la guerra, etcétera, taekwondo tal vez, tecnología, pero no, culturalmente nada. Ok. K-pop, nada. Nada. Idioma, nada. Nada. Cero, nada. Ok. ¿Y tú? Bueno, pues yo el idioma ya lo conocía, Ajá. así mismo como el K-pop, pues ya estaba muy relacionada con eso, con los K-dramas, y pues también conocía ya bastante de la cultura, días festivos, todo eso, e historia porque también me interesa mucho. Sí. Entonces sí estaba como muy relacionada ya con Corea. Wow. Creo que aquí tenemos como que dos lados diferentes. Ajá. ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención de Corea? Bueno, creo que a ti nada. Para venir acá, Qué pues, triste. no tener trabajo. No. Ah, bueno, lo dejamos para la próxima. No, yo creo que lo que me llamaba la atención Ajá. de venir es justamente conocer una cultura nueva, estar en un bueno, país sí, que sí. no hablara español y pues como Como una que aventura, una experiencia ¿no? nueva, sí. Ok. ¿Y a ti? Prácticamente ¿Lo mismo? El idioma, estar en otra cultura, los paisajes hermosos y
sobre todo ahorita en otoño, Ok. siempre me llamaron la atención, entonces eso cambia. Ok. Y antes de venir a Corea, pues me imagino tú que tenías muchas cosas que te gustaban de Corea, pero ya al llegar aquí a Corea, ¿cumplieron las expectativas? Yo honestamente nunca tuve expectativas sobre Corea, a pesar de que es un país, una cultura que me gusta mucho. Yo siempre estuve pensando, Paola, no lo veas como algo muy... ¿Cómo puedo explicarlo? Que la gran cosa. Ajá, como la gran cosa, porque no quiero llegar y tal vez decepcionarme totalmente. Claro, sí, eso Entonces, es era- importante. No tenía expectativas sobre Corea. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, porque yo sé que muchos de ustedes, no sé, digamos que les gusta mucho el K-pop y piensan que todos los opas, los hombres coreanos son sí. guapísimos, pero por favor. ¿Qué es lo que más les costó trabajo para acostumbrarse una vez que llegaron acá? El idioma. Ajá. La verdad para mí fue súper difícil pues llegar aquí, no entender nada, no poderme comunicar, un alfabeto nuevo. Sí, me No, imagino. eso, la comunicación. Pero, o sea, sí se te dificultó el idioma, pero, o sea, para vivir, ¿eso es un problema para ti? Sí y no, o sea, Ajá. aprendes a sobrellevarlo. Al principio intentaba comunicarme en inglés y también el tonito con el que hablan los coreanos en inglés es totalmente diferente, entonces no es tan fácil. Ajá. También o sea, les da muchísima pena hablarlo en general, no les gusta hablar inglés, entonces lo evitan al máximo y pues para mí sí fue bien complicado pues hasta comprar algo en una tienda de conveniencia o en el supermercado o algo porque pues no me podía comunicar y ya después aprendí pues al lenguaje de señas, al lenguaje corporal, dibujando, ya. te enseñan una foto, Ajá. entonces sí se puede, pues solamente hay que hacer un poquito creativo. No sé si esto cuente, pero primero que nada fue el horario. El horario. Sí, lo traía todo volteado. Era de que me despertaba a las 4, 5, 6 de la mañana. ¿Y ya eso no cuánto te duró el jet lag? Como una semana. Una semana, sí, es lo que Sí, dura más, Más o menos eso me duró. Ya después era como a las 9, 10 de la mañana, ya lo normal. Ajá. Y otra cosa, el transporte. Ah, ¿se te dificultó? Sí, al principio sí se me hizo muy difícil porque, bueno, yo vengo de una ciudad que es muy pequeña, literalmente Ah, un pueblo. ok. No tenemos metro Ajá. y los autobuses son de pésima calidad, entonces yo nunca me subí a un autobús y mucho menos a un tren. Ah, ok. Y pues eso fue lo que se Que me algo dificultó. nuevo para ti también. Fue demasiado nuevo para mí. Sí, Ah. aunque hay que decir que la verdad el transporte en Corea es súper eficiente y súper bueno. O sea, Sí. si estás acostumbrado a vivir en la Ciudad de México, aquí se hace súper fácil utilizarlo. Sí. Las direcciones, las indicaciones, todo, Todo muy muy fácil, claro. ¿no? Todo es muy Y sencillo. sí está todo en inglés. Bueno, los nombres Sí, pues, sí, sí. al menos están con nuestro alfabeto, entonces se entiende. Muy bien. Y ya que me contaron sobre sus dificultades, ¿eso ha ido cambiando? Ahorita no sé cómo se sientan. ¿Siguen sintiendo lo difícil o ya se fueron acostumbrando o qué opinan? Pues yo ya me fui acostumbrando, ya no se me hace tan difícil. Ajá. Ya sé moverme más, comunicarme, que era lo más complicado. Pero creo que, no hemos hablado de esto, pero creo que también es muy complejo hacer amigos, por lo mismo de la Ay, sí. comunicación. Sí, hacer amigos, ¿no? Entonces vives una vida muy solitaria, más Ok. solitaria que en México. Esa es Sí. una realidad. Y yo tengo la ventaja de que una de mis mejores amigas vino conmigo, pero si no, yo creo que también me la pasaría así. Sí, ¿no? Creo que es bueno para los que vienen al principio venir con un amigo o una amiga para que estén acompañándose, ¿no? Estoy repitiendo muchas preguntas de dificultades porque creo que es una de las cosas que a ustedes les interesa más. Entonces quisiera saber que si esas cosas difíciles que están pasando en Corea hacen que ustedes quieran regresar a su país o quieren como que seguir enfrentando esa dificultad y seguir adelante. A mí a veces sí me dan ganas de regresar a México, pero creo que me puedo adaptar. La verdad es que la vida que me da Corea también vale la pena, la calidad de vida es buenísima, la seguridad, todas las cosas que ofrece es súper chévere, entonces pues unas cosas por otras, siempre en toda la vida hay pros y contras, creo que lo Claro, vale. sí, sí, sí. Creo que es un muy buen país para vivir también. Ok. A ver, quisiera también saber si hay alguna similitud que ustedes sientan de Corea y México. ¿Alguna similitud? Algo que digan, esto sí es muy igual a México. O México tiene algo muy igual a Corea, no sé. No sé, Chuseok con el Día de Muertos, pues. Ah, el Día de Sí, cierto, Muertos, sí, sí. Aunque no es la misma fecha, obviamente, Sí, y es la se festeja de una manera diferente, pero sí es muy similar. Sí, sí, sí. Wow. Muy Una buena. cosa que yo encontré algo parecida fue la comida, porque en México creo que... No, hombre, no, ¿de qué estás ¿Será hablando? que a lo mejor
Ahora ya estoy bien acostumbrada y los encuentro parecidos. Pero no sé, hay comidas que me recuerdan mucho a México en el sabor, no sé por qué. Pero creo que es algo para mí que es parecido. Tal vez por el picante, ¿no? Sí. Que hay mucha comida muy picante, tal vez sí se parezcan en ese aspecto. Ok, describan Corea en una sola palabra. Primermundista. Ok, ¿y por qué? Para mí es el primer mundo del primer mundo, o sea, es de los países más desarrollados en los que yo he estado. Ajá. Hay muchísimo orden, muchísima limpieza, mucha seguridad. Creo que la calidad de vida es excelente, entonces para mí eso es Corea. Y bueno, hablando de seguridad, para que sepan ustedes, son las 10 de la noche y aproveché pues para estar con ellas y grabar para ustedes. Pero vean que estamos en el público, estamos afuera y hay luz, o sea, puedes encontrar luz por todos lados y la vida nocturna es adrede. Le valió. Le valió. A ver, otra vez. Bueno, la vida nocturna es impresionante. O sea, puedes estar divirtiéndote hasta el día siguiente de la mañana. Hasta que abre el metro. Sí. ¿Qué era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ya. Ok. Una palabra. ¿Seguro? Seguro. Sí. Ok, pues Sí. creo que nos enfocamos mucho en la seguridad, ¿no? Respeto sería otra. Respeto, sí. Como... Es que estoy pensando en una pregunta. Bueno, yo quería decir que hasta el momento he tenido muy buenas experiencias con la gente coreana. A mí me habían dicho, o también había escuchado que supuestamente las personas mayores a veces solían ser algo groseros con los extranjeros, pero creo que para mí ha sido todo lo contrario, inclusive son los que más me hablan. Muchos como que quieren practicar inglés. Se Ya. ponen a platicar con uno. Sí, somos muy aprovechados. Vemos un extranjero y decimos, oye, pues empezamos a hablar en otro idioma como para mejorar nuestro idioma y toda la cosa, pero no, sí, hay mucha gente muy amable, Sí, la verdad. sí hay gente muy amable, pero Sí. a mí me pasó algo con una persona mayor. Ajá. Iba en un autobús y pues iba platicando con una chava que también es extranjera, íbamos platicando súper fuerte y risa y nos cayó. Sí, me ha pasado. Y ustedes sabrán por qué, porque soy bien ruidosa. Súper ruidosa. Y bueno, chiquitas, por último quisiera que ustedes les dieran algún tip, algún consejo, alguna sugerencia para todos los que quieran venir a Corea. Bueno, primero que nada yo quisiera decirles que no vengan con expectativas sobre Corea. Ok. Lo segundo, tienen que saber al menos, yo les aconsejo que al menos sepan lo básico de coreano y lo básico de inglés, porque definitivamente lo van a necesitar. No es como que se van a encontrar a Jax todos los días. Exacto. Y les van a hablar en español, entonces a fuerzas tienen que conocer estos dos idiomas y pues creo que también venir acompañados, al menos la primera vez. Traer la mente abierta. Ok. Y ya. No, al traer la mente abierta, entender un poquito la cultura antes de venir. Ok. No sé, algunos tips pues sí son muy jerárquicos, hay que respetar a los mayores. Y como consejo, hay muchas cosas en las que las van a regar, que no van a saber y no las van a hacer correctamente, pero sean respetuosos en todas las situaciones. Creo que el respeto es la clave para que no pasen las cosas a mayores. Ok. Se me ocurrió otra cosa. Creo que también deben de venir económicamente preparados. Que Porque claro, al sí. menos Seúl es una ciudad muy cara. O al menos a ese mí eso punto se me ha también hecho faltó. muy Carísima. cara, entonces sí les aconsejo que traigan su guardadito y Que ahorren sí, mucho, que sí. ahorren. Ok, chiquitos, pues creo que fue una plática así como que muy entre nos, los latinos, aquí viviendo en Corea. La verdad fue un tema muy interesante, creo que les va a servir de mucho a muchos de ustedes. Si tienen más preguntas las pueden dejar aquí abajito Sí. para que Jex les conteste. Sí, podemos hacer como una parte 2, no sé, no importa, no sé, no me importa. No les no me importa, importa y chiquitos, no quiero. No le importa a No nadie. quiero. No quiere. Mejor no comenten nada. Y bueno, chiquitos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y que hayan aprendido un poquito más de Corea. Si les gustó este video, regálanos un lindo like. Suscríbete si todavía no eres parte de esta familia, porque es totalmente gratis. Vivir en Corea, ¿no? Vivir en Corea no es gratis, pero darle
clic, es gratis. Y pues nada, recuerden que los quiero muchísimo, cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video.